Muy buenos días, amados amigos y hermanos que ven este video y que nos escuchan. Yo soy el pastor David Anglada de la Iglesia Cristiana Tiempo de Decisión. Y el día de hoy vamos a reflexionar acerca de un tema que creo que aplica a todos nosotros, aplica a toda la humanidad. Y creo que es un tema fundamental. Me gustan los temas fundamentales porque aplican a todo lo que nosotros vivimos. Y hoy nosotros vamos a hablar específicamente del problema del ser humano, el problema principal del ser humano. Vamos a descubrir por medio de la palabra de Dios cuál es el principal problema que tiene el ser humano y cuál es la solución para ese problema y cómo podemos obtener esa solución. Yo estoy seguro que muchos de ustedes se han encontrado en momentos en la vida donde han actuado de una manera como si algo los controlara a ustedes, como si ustedes tuviesen el deseo de hacer algo de una manera en particular, pero terminan haciendo lo contrario de lo que quieren. Yo quiero leerles un pasaje de la Escritura para comenzar a mirar lo que es el problema principal de la humanidad. Y este pasaje de la Escritura, creo que nos vamos a identificar muy bien con él. Está en Romanos, el capítulo 7, versículos 15 y del 17 al 19. Y yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y dice de esta manera, esto lo dijo el apóstol Pablo, hablando acerca de cómo el ser humano en general se siente en muchas ocasiones. Él dijo así: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza de hombre pecador, no hay nada bueno. Pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Creo que este pasaje es muy claro para cada uno de nosotros, que nos hemos encontrado múltiples ocasiones en nuestra vida en esta situación. En la situación en donde hay algo que usted quiere hacer, lo quiere hacer de una manera que usted considera que es la manera buena o correcta. Sin embargo, algo lo domina a usted de tal manera que termina haciendo no lo que quiere, sino lo que no quiere. Lo que usted ama no es lo que hace, sino lo que odia es precisamente lo que hace. ¿Cuántos alguna vez han dicho, yo voy a tratar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a este familiar, a este compañero de trabajo de esta manera particular, y cuando llega el momento usted se comportó totalmente contrario a como usted esperaba? De la misma manera, ¿cuántas personas no tienen hábitos en la vida que quieren romper con ellos? Y usted se propone romperlos. Algunos quieren bajar de peso, otros quieren subir de peso. Algunos quieren dejar un hábito de tal vez una sustancia, tal vez es el alcohol o alguna otra adicción, tal vez son las adicciones a los juegos electrónicos, o sea, muchísimas cosas. Y en el momento de la verdad, como decimos, en ese momento terminamos haciendo lo contrario de lo que nos habíamos propuesto. Interesantemente, esto resume lo que es el problema principal del ser humano. El ser humano parece ser controlado por algo, parece ser controlado por algo que lo domina, que lo lleva a acciones que no son las que quieren, sino acciones que son precisamente las que no quieren. Interesantemente, el apóstol Pablo llamó a ese problema el pecado. Quiero que piensen en esto por un momento. Para aquellos de ustedes que han leído la Biblia, esto no es extraño de ninguna manera, pero tal vez algunos de ustedes por primera vez están escuchando que Dios en las Sagradas Escrituras llama al problema del ser humano el pecado. Curiosamente, muchas personas cuando oyen la palabra pecado, lo que piensan son en acciones malas que la gente hace, como robar, como matar, como mentir, como adulterar, como usar el nombre del Señor en vano, o tratar mal a sus padres,
o tratar mal al prójimo, o realmente no sentir ninguna clase de amor por Dios, o cualquiera de esos mandamientos que también leemos en la Biblia. Interesantemente, cuando las personas piensan de esa manera, empiezan a pensar en los pecados. Los pecados realmente, de acuerdo a las Escrituras, son el resultado, son el fruto del verdadero problema, que aquí el apóstol Pablo lo ha llamado el pecado. O dicho de otra manera, también lo podemos conocer de estas otras maneras, la naturaleza pecaminosa o la naturaleza de maldad o la naturaleza diabólica, lo llaman también. Cualquiera de esas expresiones muestra básicamente lo mismo. Un poder interno de maldad que domina las acciones de una persona y que lleva a la persona a comportarse de una manera contraria a como Dios quiere que se comporte. Muchos de ustedes conocen que este problema del pecado comenzó con unos seres humanos en el jardín del Edén, los primeros seres humanos, Adán y Eva. Dios creó a estos seres humanos y Dios les dio unas instrucciones, les dijo que multiplicaran, que fructificaran, los bendijo de esa manera, que sujetaran, sometieran la tierra, que dominaran toda la creación y que comieran y disfrutaran de todo, pero que no comiesen de un árbol llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal, o del conocimiento del bien y del mal. En otras palabras, Dios le estaba diciendo al ser humano, todo lo que ha sido creado es para ti, para tu deleite, para tu disfrute. Pero como yo soy Dios, yo me voy a reservar una parte para mí. Una parte para mí que solamente me pertenece a mí y que tú siempre vas a reconocer para saber que yo soy Dios y tú no eres Dios, aunque yo te he dado todo esto que he creado para ti. Creo que en pocas palabras eso es lo que Dios les quiso comunicar en ese momento. Muchos de ustedes saben la historia. Satanás, por medio de una serpiente, engañó a Eva. Y al engañarla, la llevó a desear el fruto de ese árbol. Lo que Eva realmente deseó, cuando ustedes leen la historia, es poder tener la misma cualidad que Dios tenía de conocer lo que era bueno y lo que era malo. En otras palabras, de poder determinar por su propia cuenta cómo vivir. Dios les había dado un libre albedrío, una libertad total al ser humano, pero para Dios era necesario que el ser humano siempre lo reconociese a Él como Dios. De esa manera puso ese árbol. De esa manera Dios reservó algo que solamente le pertenecería a Él como Dios. En este caso, el conocimiento del bien y del mal. Todo era bueno para el ser humano. Pero el ser humano decidió desde ese momento vivir de manera independiente de Dios. Poder vivir de una manera donde, aunque Dios había provisto una creación, él o ella determinarían qué era bueno y qué era malo. En otras palabras, ellos pasarían ahora a ser Dios. Y allí es que está el problema del ser humano llamado el pecado. O allí fue que entró, dicho de otra manera, esta naturaleza pecaminosa, la naturaleza de pecado. Todos los seres humanos, cuando nacen, son como una semilla. Imagínense una semilla de un árbol, digamos que es un árbol de naranjas. Y se siembra esa semilla y empieza a crecer ese árbol, pero no se sabe bien de qué es, a menos que ya usted lo conozca de antemano, hasta que ese árbol da fruto. Y cuando usted ve las naranjas, en ese momento se da cuenta que es un árbol de naranjas. De la misma manera es la naturaleza de un ser humano. En este caso, la naturaleza de pecado, el pecado. Todo ser humano nace con esa naturaleza.
Y los niños pequeños, nosotros podemos ver su inocencia, lo podríamos decir de esa manera, en el sentido de que ellos no pecan desde el principio, no cometen pecados, pero tarde o temprano, según va el curso de la vida, sin enseñarle a los niños, comienzan también a mostrar el fruto de la naturaleza que tienen adentro, el fruto del pecado, que se manifiesta por medio de pecados que se ven. Entonces, este es el problema del ser humano. Muchas personas cuando escuchan la palabra pecado, piensan que es un término religioso. Piensan que solamente eso está relacionado con las cosas malas. Sin embargo, acabamos de ver que está relacionado con todo lo que el ser humano haga, llámese bueno o malo, siempre y cuando lo haga de manera independiente de Dios. Cuando un ser humano actúa en su vida de acuerdo a su propia manera de pensar, sin considerar lo que Dios piensa acerca de su situación, sin determinar qué Dios ya ha hablado quizás acerca de cómo uno debe comportarse en cada situación de la vida, ese ser humano está mostrando la evidencia de que vive independiente de Dios. En otras palabras, este ser humano demuestra estar siendo dominado por la naturaleza que posee, la naturaleza de pecado. Si una persona tiene una naturaleza particular, la pregunta sería, ¿cómo entonces quitaríamos ese problema? Si el problema es que esta naturaleza de pecado me lleva a vivir independiente de Dios, entonces, ¿cómo podría arreglar el problema? ¿Cuál sería la solución principal para el ser humano? Como ya hemos dicho, el problema no es las acciones malas que hace el ser humano. Ese es el fruto de lo que tiene adentro, de la naturaleza de pecado. Entonces, ¿cuál es la solución? Si una persona tratase de dar otro fruto, si ese árbol de naranja tratase de ahora dar manzanas, no podría. Por más que se lo propusiese, por más que puchara, siempre terminaría produciendo naranjas. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza. Así es el ser humano. Como tiene la naturaleza de pecado adentro, intenta hacer lo que le agrada a Dios, pero no puede. Termina haciendo lo que no le agrada a Dios. Y por más que trata, no lo logra. Y no lo puede lograr mientras tenga esa naturaleza. Ahora, si yo pienso, ¿cuál sería entonces la única manera de rescatar a ese ser humano? La solución es volviendo a nacer. El ser humano que tiene la naturaleza de pecado no puede manifestar nada más que vaya de acuerdo precisamente a su naturaleza. Si yo quiero mostrar el fruto de otra naturaleza, necesitaría cambiar de naturaleza. Necesitaría cambiar mi genética, por decirlo así. Un perro no puede maullar, solo puede ladrar. Esa es su naturaleza. Tendría que volver a nacer y nacer como gato para entonces poder maullar. Así el ser humano, si quiere hacer las obras de Dios, si quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, si quiere vivir dependiendo de Dios, con la libertad de todo lo que Dios da, pero bajo la dependencia de hacer todo de acuerdo a la manera de Dios. Esa sería la solución. Pero para que un ser humano pueda hacer esto, tendría que morir a sí mismo y volver a nacer. Quiero leerles un relato de la Escritura donde está Jesús hablando con un hombre. Este hombre se llama Nicodemo, es un hombre fariseo, era un maestro religioso de la ley judía. Y este hombre había escuchado a Jesús y se interesó en conocer más acerca de cómo Jesús pensaba y de la sabiduría que tenía Jesús. Así que se aparece en una noche se aparece donde Jesús y le pregunta
¿qué tendría que hacer él para poder tener la salvación? Y ocurre lo siguiente. Jesús le contesta de esta manera. Este relato está en Juan, el capítulo 3, y yo voy a leer del versículo 3 al 7 en la versión de la Biblia al día. Dice así: con toda sinceridad te lo digo, interrumpió Jesús, que si no naces de nuevo, no podrás entrar al reino de Dios. ¿Cómo que si no nazco de nuevo? Protestó Nicodemo. ¿Qué me quieres decir? ¿Cómo puede un hombre viejo regresar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Quiero decir, contestó Jesús, que no basta nacer físicamente. Uno tiene que nacer espiritualmente también, si es que desea entrar al reino de Dios. Del hombre solo puede nacer vida humana, mas del Espíritu Santo nace una nueva vida que procede del cielo. No te sorprenda que te diga que tienes que nacer de nuevo. Estas fueron las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo. Jesús le dijo que el ser humano no es que tenía que nacer de nuevo físicamente. Nadie se puede volver a meter al vientre de la madre y volver a nacer, sino que espiritualmente tenía que volver a nacer. La Biblia explica que el ser humano, desde que Adán y Eva pecaron, el ser humano está vivo, pero su espíritu está muerto para Dios. Queriendo decir que el espíritu de un ser humano está separado de Dios. Eso es lo que significa estar muerto. Está lejos de Dios. Para que el espíritu de un ser humano vuelva a estar conectado a Dios, como antes de que llegara el pecado, ese espíritu tiene que volver a nacer. Si bien la persona sigue igual, su espíritu tiene que volver a nacer. Esa es la solución. Yo tengo un problema, una naturaleza de maldad, una naturaleza de pecado que domina desde mi interior todas mis acciones, y la única manera de salvarme, la única manera de librarme de ese poder maligno es volviendo a nacer espiritualmente. La Biblia dice que todos los que creen en Jesucristo, los que lo han recibido, los que han creído en su nombre, a esos Dios les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y dice la Escritura allí en Juan el capítulo 1 que a esos son personas que nacen, pero no de la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Cuando alguien nace de nuevo porque ha creído en Jesucristo, esa persona nace de nuevo del Espíritu y nace de nuevo ahora teniendo otra naturaleza. Mire lo que dice Efesios, el capítulo 2, el versículo 3, la segunda parte, en la versión Dios habla hoy, dice: así es que funciona el pecado en el ser humano. Dice, siguiendo nuestros propios deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de esa naturaleza merecíamos el terrible castigo de Dios. Vivir de acuerdo a la naturaleza pecadora es vivir de acuerdo a nuestros propios deseos. Vivir de acuerdo a nuestra propia manera, sin considerar a Dios en todo lo que hacemos. Quiere decir entonces que el asunto de los pecados, que el asunto de los errores, si lo queremos llamar así, que las personas cometen, nunca debe ser considerado un error de haber hecho algo bueno o malo, sino un error en no considerar hacerlo a la manera de Dios. Quiero que piensen esto por un momento. Cuando Eva tomó del fruto del árbol, dice la Biblia que Eva vio que el fruto era bueno. Ella determinó que el fruto era bueno y que el fruto le daría la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿En dónde estuvo el pecado? ¿En comer una fruta? No. El pecado estuvo en el hecho de que ella hizo algo que Dios le dijo que no hiciera.
Cada vez que nosotros andamos por la vida, sabiendo como Dios, y muchas veces Dios nos lo muestra por nuestra propia conciencia, cuando sabemos cómo Dios piensa acerca de algo y no lo hacemos y actuamos de acuerdo a cómo sentimos o cómo pensamos nosotros, en ese momento estamos actuando independiente de Dios. Estamos actuando a nuestra manera. Esa es la manifestación del pecado. Cuando las personas se acercan a nosotros para buscar ayuda, para buscar consejería, para preguntándose cómo hago cierta situación, el consejo siempre de cualquier persona que ya conoce a Dios es mostrarle a esa persona cómo piensa Dios. Saber cómo Dios piensa es clave para saber cómo vivir la vida. Por eso, una vida de oración que se acerca a Dios y les quiere escuchar, una vida principalmente que mira en la palabra de Dios, que trata de conocer y de crecer en el entendimiento de cómo Dios piensa, lo cual está mostrado en su palabra. Creo que no hay ningún tema que en las Escrituras, en la Biblia, no se mencione cómo Dios piensa acerca de algún tema. Cuando alguien descubre cómo Dios piensa, es libre, porque ahora puede actuar de acuerdo a Dios. Esa persona está actuando de acuerdo a la nueva naturaleza que le posee, la de Dios. Cuando una persona cree en Jesucristo, y note que ya hemos dado, al decir esto, una de las claves importantes para usted volver a nacer. Usted necesita creer en Jesucristo, aquel que, siendo Dios, vino a este mundo en forma de humano y siendo 100% Dios y 100% humano, se sujetó a las condiciones de vida humana, murió por nosotros, pero al no tener pecado, venció a la muerte, porque la muerte no se pudo quedar con él. Fíjese que la muerte es, según la Escritura, es la consecuencia de tener un pecado. La razón por la cual todos los seres humanos mueren es porque todos nacen con la naturaleza de pecado. Pero cuando Jesús murió, no tenía pecado. Entonces la muerte no se pudo quedar con él y Jesús venció a la muerte. Todos aquellos que creen en Jesucristo no tienen por qué morir eternamente, no tienen por qué vivir una eternidad lejos de Dios. Ni aquí en la tierra, ni luego de que partamos a la eternidad, tendríamos que estar lejos de Dios. Si nacemos de nuevo por el Espíritu, por medio de creer en Jesucristo, de recibir lo que Él ha hecho por nosotros, por recibir ese perdón de nuestros pecados y principalmente el perdón por el pecado original con el cual nacimos. Si recibimos ese perdón, ganado para nosotros en esa cruz hace unos 2000 años atrás, entonces volvemos a nacer espiritualmente. Es un asunto de creer, no es un asunto de hacer. Usted nunca podría hacer nada por su cuenta teniendo una naturaleza de pecado para poder agradar a Dios. Pero cuando usted se acerca a Dios por la fe de Jesucristo, entonces usted nace de nuevo. Dios pone su Espíritu Santo en usted y usted nace de nuevo de Dios. Ahora usted tiene una nueva naturaleza. Ahora usted es otra clase de animal, otra clase de árbol. Antes producía un fruto, ahora produce inevitablemente otro fruto. Inevitablemente ahora usted produce el fruto de la vida de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, en Gálatas el capítulo 5, que el fruto del Espíritu, en otras palabras, el fruto de una vida que ha nacido de nuevo, es amor, paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio, fidelidad, humildad, mansedumbre. Eso es lo que naturalmente sale de alguien que ha nacido de nuevo por el Espíritu.
¿Quiere decir que esa persona nunca va a pecar? Claro que va a pecar. Va a pecar porque ocasionalmente va a seguir actuando a como se acuerda que antes actuaba. Y esa mente va a tener que ser renovada para comprender cómo la nueva naturaleza vive. De la misma manera que al revés funciona también el ejemplo. Una persona con naturaleza pecadora podría llegar a hacer un acto que Dios ve y Dios diría que es bueno. Personas que no han conocido a Jesucristo hacen acciones que son buenas, pero esa no es lo normal. Esa no es la naturaleza regular que le habita. Le habita la naturaleza pecaminosa. Ocasionalmente hacen algún acto que puede ser aprobado por Dios y tiene aún recompensa de parte de Dios. Sin embargo, el que nace por el Espíritu de Dios ahora produce ese fruto inevitablemente. Y ocasionalmente va a querer producir el fruto que producía antes solo porque es lo que recuerda, pero esa no es su naturaleza. No debería tener que producir ese fruto. Entonces hemos visto hasta ahora que hay un problema llamado el pecado o la naturaleza pecadora. Hemos visto que ese pecado controla a la persona. Es más, hay un pasaje de la Escritura que está en Primera de Juan 3:8, donde dice la primera parte: el que peca demuestra pertenecer a Satanás, quien desde que comenzó a pecar lo ha seguido haciendo. Y luego en ese mismo versículo dice: para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás, del diablo. Quiere decir que una persona normal, cuando nace con una naturaleza pecadora. Esa naturaleza le lleva a tener un fruto del pecado, inevitablemente. Pero esa persona tiene un doble problema. No solamente el pecado le domina, sino que hay alguien que controla ese poder interno de maldad llamado pecado que está dentro de la persona. Se llama Satanás o el diablo. Por eso, aunque parezca muy duro escucharlo así, las Escrituras hablan de que la persona que no ha venido a Jesucristo le pertenece a Satanás. En una ocasión Jesús aún usó el término hijo del diablo. Las personas nacen con un padre llamado Satanás. Cuando las personas nacen de nuevo por el Espíritu, porque creen y reciben la vida de Cristo, y nacen de nuevo del Espíritu, nacen de Dios y reciben a Dios mismo, al Espíritu Santo dentro de ellos, ahora ya no son hijos de Satanás. Ahora ya no tienen la naturaleza de pecado. Ahora han encontrado la solución para sus vidas, la solución para toda la humanidad. Nacer de nuevo. Convertirse en un hijo de Dios. Ser ahora uno que inevitablemente producirá los frutos de la naturaleza nueva que ahora tiene, la naturaleza de Dios. Ahora tienen el ADN de Dios. Y eso es maravilloso. El problema, el pecado, la solución, el nuevo nacimiento. Ya hemos dicho, nos podríamos hacer la pregunta, ¿cómo entonces yo obtengo? ¿Cómo entonces se hace para tener ese nuevo nacimiento? Ya hemos mencionado que es un asunto de fe, es un asunto de creer. Pero no es un creer en Dios, es también creerle a Dios. Creer lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. Dios amó tanto a este mundo que dio a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice la Escritura que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado por no haber creído. El que no cree en Jesucristo, Dios no lo manda al infierno. Ya va de camino al infierno. Dios preparó el infierno no para el ser humano, sino para Satanás y sus ángeles.
La Escritura muestra que todos aquellos que son hijos de Satanás, todos los que nacen con la naturaleza de pecado, van de camino a una eternidad lejos de Dios en el lugar preparado para Satanás. Ese es el infierno. Jesús mencionó el infierno en muchas ocasiones. Para tener una vida eterna, lejos de ese infierno, cerca de Dios, de un Dios bueno que nos amó, hay que creer en Jesucristo, creer en la obra que Él hizo, creer que los pecados que son el fruto de la naturaleza con la cual usted nació, con la naturaleza de pecado, que esos pecados no son más grandes que el poder de Dios para perdonarlos. Y la Escritura claramente muestra que Dios está muy dispuesto a perdonar a todo aquel que crea en la obra que hizo su Hijo Jesucristo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Hay una segunda parte que viene en conjunto con ese creer y recibir lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y es algo que yo quiero leer de esta manera. Quiero que usted busque conmigo, si tiene una Biblia, allí en Mateo el capítulo 4, versículo 17, en la Nueva Versión Internacional dice de esta manera. Estas fueron las primeras palabras de Jesús registradas en la Biblia, de Jesús como hombre registradas en la Biblia. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. El Rey del reino de los cielos, Jesucristo, había venido a esta tierra. Y Él dijo, arrepiéntanse. En el original griego, la palabra utilizada fue la palabra metanoia, que significa cambien su manera de pensar. O sea que Jesús dijo, cambien la manera de pensar de ustedes, porque está al alcance de las manos de ustedes el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el Rey estaba frente a ellos. Dios pide que nosotros estemos dispuestos no solamente a creer en Jesucristo, sino a cambiar nuestra manera de pensar. A cambiar nuestra manera de pensar, porque antes nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad era de acuerdo a la naturaleza pecadora. Como ya vimos, esa naturaleza pecadora es quitada, es removida cuando creemos en Jesucristo y recibimos la nueva vida espiritual que viene por el Espíritu Santo. Pero en ese momento, digamos que yo acabo de hacer eso, yo acabo de creer en Jesucristo, acabo de recibir lo que Él hizo por mí, recibo el perdón de mis pecados que fue ganado para mí en esa cruz hace unos 2000 años atrás. Yo recibo eso y creo que Jesucristo es Dios, que ahora intercede al Padre Dios, intercede por mí todos los días, día y noche, que ha perdonado todos mis pecados. Yo recibo eso y yo nací de nuevo. Pero ahora mi espíritu ha nacido de nuevo y mi mente tiene que ser renovada, tiene que ser cambiada, tiene que ser transformada. El apóstol Pablo en Romanos el capítulo 12 dice que nosotros seamos transformados en nuestro entendimiento. O en otra versión dice que seamos transformados en el espíritu de nuestra mente, para que comprobemos la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Dice que seamos transformados en el espíritu de nuestra mente y que no nos conformemos a la manera de pensar de este mundo que está lleno de la naturaleza de pecado. Quiere decir que Dios espera de mí no solo que yo crea en Jesucristo, sino que diariamente yo esté dispuesto a pensar cada vez más como Él piensa. Como dijimos hace un rato, a veces las personas se acercan a nosotros, a cualquiera de ustedes, una persona se puede acercar pidiendo un consejo. Y muchas veces nosotros,
con buenas intenciones, le decimos a esa persona qué cosas puede hacer para, para poder cambiar y que necesita cambiar su manera de pensar. Como psicólogo, en muchas ocasiones yo le he dicho a muchas personas cómo cambiar su manera de pensar. Pero quiero que hagamos una distinción muy importante el día de hoy. La manera de pensar que debe cambiar es la manera de pensar que tiene que ver acerca de en qué dependemos para llevar a cabo nuestra vida. Me explico. En el pasado, cuando le pertenecíamos a la naturaleza de pecado, cuando le pertenecíamos a Satanás, nos dejábamos llevar por nuestros razonamientos y nuestra propia manera de pensar. Y en todos los aspectos de nuestra vida, aun cuando buscábamos una consejería o un consejo de algo para mejorar algo en nuestras vidas, siempre pedíamos que nos ayudasen a cambiar la manera de pensar. Sin embargo, el problema seguía siendo el mismo. Yo podía cambiar mi manera de pensar y ya no tomar más alcohol, o cambiar mi manera de pensar y ya no tomar ninguna droga, o cambiar mi manera de pensar y ya no ser abusador con mi esposa o con mis hijos, o cambiar mi manera de pensar y ya no cambiar mis actitudes hacia mis compañeros de trabajo. Una persona puede cambiar su manera de pensar, cualquier persona puede, pero lo que Dios espera es que nosotros tengamos un cambio en la manera de pensar acerca de quién controla nuestra vida. ¿De dónde sale el punto de referencia para todo lo que hacemos en nuestra vida? Debe ser Dios mismo. Por eso quiero leerles a ustedes un pasaje que está en Segunda de Corintios, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 10. Y esta es la Biblia textual, Reina Valera. Dice de esta manera: porque la tristeza que es según Dios causa un arrepentimiento para una salvación sin remordimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. Les he mencionado hace un minuto que es necesario para nosotros cambiar nuestra manera de pensar, porque cuando vivíamos en el pecado, con la naturaleza de pecado, nuestro problema era que vivíamos independiente de Dios. En la nueva naturaleza espiritual recibida al creer en Jesucristo, nosotros ahora somos dependientes de Dios. Somos personas que el fruto que da nuestra vida es un fruto de personas que hacen las cosas a la manera de Dios, de acuerdo a Dios, considerando primero a Dios, aún primero que nuestros propios deseos o que nuestras costumbres con las cuales aprendimos en este mundo, costumbres culturales, familiares, etc. Ahora somos personas que dependemos de Dios. Mire lo que dice aquí. La tristeza que es según Dios causa un arrepentimiento para una salvación sin remordimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una tristeza que produce Dios, que es según Dios. No todo lo que es tristeza es malo. Ciertamente podemos estar de acuerdo que la depresión, cuando las personas pierden todo ánimo y se desaniman y todo ese asunto, pierden el deseo por hacer las cosas, no creo que haya mucho de Dios en ese asunto. Usualmente eso pasa en aquellas personas que aún no han recibido la nueva vida en Cristo Jesús. Sin embargo, aquí está hablando que hay una tristeza que Dios puede llegar a producirnos. Y es la tristeza que causa un arrepentimiento para salvación. Cuando una persona se da cuenta que su manera de vivir ha reflejado una independencia de Dios, un vivir sin considerar a Dios, esa persona se entristece. A esa persona le duele darse cuenta que ha ofendido a su Creador, que su Creador, Dios, esperaba de él o de ella que se comportara de acuerdo al que lo creó.
pero que usted decidió vivir a su manera. Cuando nos damos cuenta de esto, debe venir un profundo arrepentimiento. El arrepentimiento es una tristeza profunda cuando nos damos cuenta que hemos ofendido a Dios, a nuestro Creador. Y dice aquí que esa clase de tristeza causa un arrepentimiento para una salvación sin remordimiento. Quiere decir que esa tristeza que es según Dios, cuando yo me doy cuenta que he ofendido a Dios y me duele darme cuenta y quizás le pido perdón a Dios, le digo, Dios mío, perdóname porque he vivido de acuerdo a mi manera de pensar, de acuerdo a mis emociones, de acuerdo a mí. Cuando he vivido de acuerdo a mí mismo y no de acuerdo a ti, Señor, me causa dolor. Dice que eso lleva a una salvación sin remordimiento. O como dice otras versiones, eso lleva a una salvación de la cual no hay que arrepentirse. Hay una tristeza que Dios produce. Si usted cuando escucha este mensaje, usted dice, wow, yo siempre he tratado de hacer las cosas buenas. Bien, qué bueno por usted. Sin embargo, dése cuenta que el problema no ha sido ese. Si usted hoy se da cuenta que el verdadero problema es que aún en tratar de hacer lo bueno, usted ha tratado de hacer las cosas a su manera y no de acuerdo a Dios, es necesario cambiar la manera de pensar. Es necesario arrepentirse. Ese arrepentimiento es muy diferente a un remordimiento que alguien puede sentir. Cuando una persona tiene remordimiento, tiene mucho dolor por lo que ha hecho, pero continúa haciendo lo mismo. Yo podría ser una persona maltratante con los demás y darme cuenta que cuando hago eso me siento muy mal y me siento arrepentido, pero lo único que tengo es remordimiento. Tan pronto me vuelven a provocar nuevamente, yo vuelvo a comportarme de la misma manera. Me ha causado dolor mi propio comportamiento, pero no considero que he ofendido a Dios. Menos aún me he dispuesto, he tomado la decisión de cambiar. Eso es un simple remordimiento. Dios no quiere remordimiento, Dios quiere arrepentimiento. Una persona que se arrepiente tiene un dolor por haber ofendido a Dios. Se da cuenta que su error no es lo bueno o malo que ha hecho, sino el hecho de que ha hecho lo que ha hecho de acuerdo a su propia manera de pensar. Algunas personas tienen que arrepentirse de hacer lo bueno de acuerdo a su manera de pensar, porque eso es parte del mismo pecado para Dios. Lo que es importante para Dios es que lo consideremos a Él primero y que seamos guiados en nuestras vidas de acuerdo a Él. Allí es que tiene que venir una nueva manera de pensar. Una manera de pensar que siempre diga, ¿qué dice Dios acerca de cómo yo debo pensar o cómo yo debo actuar en la situación común o no muy común en la cual me encuentre? Y luego determinar que mi vida siga esa dirección de Dios, lo que sé que Dios dice. Eso es vivir dependiendo de Dios. Eso es vivir de una manera que demuestra que ahora usted tiene inevitablemente, indudablemente, una naturaleza espiritual nueva, que usted es un hijo de Dios, que usted ha nacido de nuevo. Pero cuando nosotros vivimos de acuerdo a nuestra manera de pensar, demostramos que todavía el pecado reina sobre nosotros. Demostramos que si bien tal vez hemos creído en Jesucristo, no nos hemos arrepentido. No hemos cambiado nuestra manera de pensar en cuanto a la independencia de Dios. Simplemente hemos pasado a ser personas que ahora nos comportamos como buenos de acuerdo a nuestra propia manera de pensar, lo cual es igual de detestable para Dios. Dios busca personas que vivan de acuerdo a Él. Yo le puedo decir algo de manera personal.
He conocido un Dios bueno, todopoderoso, que cada vez que he decidido hacer las cosas a la manera de Él, me ha demostrado que su plan es bueno y perfecto para mi vida. Aun si eso conllevase un sufrimiento o un dolor o una lucha o un trabajo o lo que fuese. Donde está el dolor, lo difícil, lo verdaderamente confuso y desagradable para nuestro espíritu es en hacer las cosas a nuestra manera. Eso siempre nos va a hacer sentir bien en el momento inicial. Pero luego nos vamos a dar cuenta que nos hemos alejado de la voluntad de Dios. Así que, en resumidas cuentas, vemos el día de hoy que el ser humano todos tiene un problema. Todo ser humano. Se llama naturaleza de pecado. Esa naturaleza solamente puede ser arreglada si esa naturaleza es quitada por completo y la persona vuelve a nacer de manera espiritual, de manera que tenga una nueva naturaleza, la nueva naturaleza del Espíritu de Dios. Ahora esa nueva persona, esa persona le pertenece a Dios, esa persona cree en Jesucristo. Esa persona está dispuesta día a día a cambiar su manera de pensar para que su manera de pensar cada vez se acerque más a la manera de pensar de Dios mismo, de Jesucristo. Creer en Jesucristo y pensar como Él piensa y actuar como Él actúa es la demostración de que nosotros somos personas que le pertenecemos a Dios. Lo demás pueden ser simples palabras, pero en nuestra obediencia a la voluntad de Dios, en el hacer las cosas no a nuestra manera, sino a la manera de Dios, hay una verdadera libertad. Quizá el día de hoy usted tiene un gran resentimiento hacia una persona a quien usted no ha perdonado. Y es bien claro en las Escrituras que la palabra dice que perdonemos si queremos que Dios nos perdone a nosotros. Si yo sé eso, simplemente voy a perdonar. Simplemente voy a perdonar porque es la manera de Dios. Y a mí me agrada sobre todas las cosas, más que cualquier otra cosa, hacer la voluntad de Dios. Vivir de acuerdo a Dios. Eso es depender de Dios. Quizás usted está en una situación donde usted anda programado a cómo piensan las personas de este mundo, quizás con miedos a lo que está ocurriendo con la pandemia, o quizás con miedos por la economía en su hogar, o cualquier otra clase de preocupación terrenal. Pero usted sabe que Dios dice que usted debe confiar en Él de una manera muy especial, que usted debe poner toda su ansiedad sobre Él porque Él cuida de usted, que todas sus preocupaciones usted las lleve delante de Él en toda oración y súplica y ruego y que dé gracias. Entonces vienen las promesas de Dios para usted, una paz que sobrepasa todo el entendimiento. Aún si luego de eso usted tuviese dificultades, continuase teniendo dificultades en el área que sea de la vida, aún así usted ha demostrado que usted le pertenece a un Dios que al final de todo le demostrará a usted que su plan es mucho más perfecto de lo que usted podía imaginar. Nuestro Dios es bueno, realmente es un Dios bueno. Yo le estoy hablando a usted de un Dios que quita esa naturaleza de pecado que nosotros los seres humanos quisimos adoptar desde el principio, cuando los primeros seres humanos decidieron vivir a su manera y no de acuerdo a Dios. El día de hoy, por causa de lo que Jesucristo ha hecho, usted tiene la oportunidad no solo de creer lo que Él ha hecho, sino de vivir de hoy en adelante con una mente cada vez mayormente renovada, cada día más renovada, cada día hecha nueva. Si bien su espíritu es hecho nuevo una vez y para siempre, al usted creer en Jesucristo, Dios espera de usted un cambio en la manera de pensar
para cada día pensar menos como se piensa en este mundo, el cual está bajo el dominio del maligno, y pensar cada vez más de acuerdo a Dios, depender cada vez más de Él y vivir de acuerdo a Él. Solamente así usted va a descubrir lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto, según Dios. Yo quiero orar por cada uno de ustedes que escuchan este mensaje y aún por mi propia vida quiero orar por todos nosotros, pidiéndole a Dios que en todas las cosas vaya refinando la manera en que nosotros pensamos, para que cada vez descubramos más y más cómo vivir dependiendo de Él. No independientes de Él, sino dependiendo de Él. Qué tremendo, ya prontamente celebraremos, o al momento de escuchar este mensaje, hemos celebrado ya el Día de la Independencia en los Estados Unidos. Qué bueno, ¿verdad? Cuando un país logra independizarse quizás de la tiranía de otros países. En el caso de los Estados Unidos, gran parte de esa independencia vino porque los primeros habitantes en esta nación, los que vinieron de Europa, estaban huyendo, queriendo tener libertad en su adoración al Dios en que creían. Y muchos de ellos eran cristianos. Qué maravilloso poder tener esa libertad y ser independiente en ese sentido. Pero en cuanto a Dios, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de ser dependientes de Él. Ser independientes de este mundo. Estar separados de la manera de pensar de este mundo, pero unidos a la manera de pensar de Dios. Dependientes de Dios, independientes de este mundo. Dependientes de la nueva naturaleza a la cual le pertenecemos e independientes, libres totalmente de la naturaleza de pecado que antes nos dominaba. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, este es un momento perfecto para hacerlo. Yo te pido que tú repitas esta oración y luego voy a orar, tal como dije, por todos nosotros. Pero a ti te pido, el que aún no has entregado tu vida a Jesucristo, repite de todo corazón esta oración conmigo si lo crees así. Señor Jesús, yo creo que tú eres Dios. Yo creo que tú viniste a este mundo como un ser humano, que demostraste que eres libre de pecado y moriste en una cruz cargando mis pecados. Gracias por perdonar todos mis pecados y haber llevado la culpa de todos mis pecados. Yo recibo el día de hoy por tu Espíritu la nueva vida espiritual que tú has prometido a todos los que te aman, a todos los que creen en ti. Yo creo en ti. Creo que tú moriste y resucitaste de los muertos para darme una nueva vida. Recibo esta nueva vida el día de hoy. Y desde este día yo viviré con tu ayuda dependiente de ti. Dependeré de ti desde el día de hoy. Miraré desde el día de hoy cómo vivir de acuerdo a ti y no de acuerdo a mi propia manera de pensar que hasta hoy he tenido. Yo creo que si de todo corazón tú has creído de verdad, has orado estas palabras de todo corazón, tú realmente has nacido de nuevo en esta hora. Es así de sencillo. La Biblia dice esto: por gracia ustedes son salvos. Por gracia y por medio de la fe. Y dice que la fe de Dios en nuestras vidas es un regalo de Dios. Que Dios nos da su salvación por gracia y su fe gratuitamente para que nosotros no seamos salvos por nuestras propias obras, sino por aquel que puso esa fe en nosotros. De esa manera nadie podrá decir que por su propia cuenta se ha salvado. Entonces, si tú has creído esto de todo corazón, bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido a una vida con una nueva naturaleza espiritual. Bienvenido a una independencia de este mundo y a la nueva dependencia de Dios. Quiero orar por todos nosotros también. Señor, yo te pido por cada uno de todos nosotros que hemos escuchado este mensaje y por mi propia vida,
pido en esta hora. Sobre todo dándote gracias, porque tenemos aún el derecho, el privilegio de venir delante de ti con total libertad. Un Dios bueno que está dispuesto a escuchar a todo el que se le acerca con sinceridad. Señor, en este día reafirmamos de todo corazón nuestra decisión de seguirte a ti en todos los caminos de nuestras vidas. Reafirmamos la determinación de volvernos a ti, Señor, de darle la espalda a la manera de este mundo de hacer las cosas y de hacer todo de acuerdo a como tú digas que debemos hacerlo. Estamos seguros que comprobaremos de esa manera cuán buena y cuán perfecta, cuán agradable es tu voluntad para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios todopoderoso, que hace todas las cosas posibles para que nosotros disfrutemos de esta salvación que tú nos regalas. Y lo haces por medio del precioso nombre de Cristo Jesús. Y en su nombre es que oramos en esta hora y nos acercamos a ti, Señor. Amén y amén. Un saludo muy grande, un abrazo muy grande y nos volvemos a conectar nuevamente pronto.